Buenas noches, bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Se titula La meditación, tema muy importante para que nosotros llevemos esta práctica, esta herramienta a el diario vivir. Nosotros necesitamos indiscutiblemente llevar a la práctica todo lo que se nos ha enseñado acá con el fin de que nosotros logremos lo que es esa autorrealización, ese conocimiento de sí mismo. Entonces me permiten un momento, voy a compartir en algunos grupos y ya iniciamos. Entrar a la página de Carmen de Facebook. Dios mío. Espérate. Ve afuera y escucho. Si es algún sonido me confirmas. Bueno, entonces vamos a iniciar esta conferencia. Eh, la verdad no encontré cómo compartir esto. La tecnología me queda todavía un poquito pesado, ¿listo? Bueno, entonces vamos a iniciar la conferencia. Vamos a explicar lo que es la meditación. Esta meditación de la que se está hablando acá es una meditación que nosotros debemos realizar, como lo dije anteriormente, ojalá todos los días, en el instante en que nosotros podamos hacerlo. Permítame un momento, porque se me cola el sonido. Bueno, disculpen un poquito la transmisión. Bueno, vamos a hablar sobre la meditación. Esta meditación no vamos a hablar ni de meditación contemplativa, que es lo que muchas personas confunden. Cuando se habla de una meditación, la gente asume que es estar concentrado, que es estar pensando profundamente en algo. Realmente la meditación como tal es una herramienta que nosotros vamos a utilizar con el fin de autodescubrirnos, de conocernos un poco más. Entonces, vamos a notar acá, existe la meditación, lo que es la contemplativa, la meditación reflexiva y la meditación de Juanes. Esas son, digamos, los tres tipos de meditación que existen. Bueno, podrán existir otras meditaciones. Digamos, las que se manejan en estos momentos. La contemplativa realmente es una meditación que es como superficial. O sea, realmente la meditación contemplativa son aquellas personas que van y se relajan en un spa, escuchan música por allá del oriente, tienen algo de aromaterapia
y un sinfín de cosas, pero resulta que esto no es lo que se necesita realmente para que nosotros nos conozcamos. Nosotros nos vamos a enfocar en estas dos, lo que es la reflexiva y la de los koanis. La de los koanis se va a ver en un tema más adelante, que es la que se necesita a nosotros, la que vamos a utilizar. ¿En qué consiste esa meditación de koanis? Es simplemente descansar la mente mediante una práctica para que nuestra esencia suba por nuestra columna vertebral y llegue a nuestros cielos, que se encuentran acá en nuestra cabeza. Estamos hablando más exactamente de nuestra glándula hipofisiaria y nuestra glándula pineal. ¿Listo? Esos son nuestros cielos en nosotros mismos. Pero no vamos a hablar de los koanis ahora. Vamos a hablar más bien es de la meditación reflexiva. Bueno, estas dos tipos de meditación son trascendentales. Porque acá nuestra conciencia es la que va a liberarse y a conocerse. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede acá? Obviamente, la reflexiva es la que nos interesa esta noche. Entonces, ya sabiendo que la contemplativa no nos va a servir y que vamos a hablar desde la meditación reflexiva, vamos a ver en qué consiste lo que es la meditación reflexiva. ¿Cuál es el problema, hoy en día de toda la humanidad? La verdad es que nosotros vivimos en un mundo, podemos decirlo en un planeta, cuyo sistema hace que toda la gente a nivel global viva de forma irreflexiva, ¿sí? ¿Qué significa estar viviendo de forma irreflexiva? Que nosotros estamos pendientes más de lo que sucede afuera, de lo que sucede prácticamente en nuestro entorno, lo que sucede en este planeta con sus diferentes eventos noticiosos, guerras, enfermedades, corrupción, bueno, un sinnúmero de cosas. Y la gente, el sistema mismo se encarga de que nosotros vivamos pendientes hacia afuera y no vivamos pendientes hacia adentro. ¿Eso qué significa? Que lo que nosotros vamos a aprender es a ser reflexivos. O sea, cuando se habla de una meditación, estamos hablando de una meditación reflexiva. ¿Qué significa? Esto simple y llanamente significa que nosotros nos vamos a observar o vamos a mirarnos lo que es hacia adentro. Nosotros hemos visto a través de las conferencias que vamos hasta ahora, acabamos de verlo, por ejemplo, están los estados y los eventos, está el país psicológico, está un sinnúmero de aspectos psicológicos que hacen que nosotros vivamos una vida triste, desarraigada, melancólica. Aunque uno diga que es feliz, eso es puro cuento, eso es pura historia que nosotros no sabemos interpretar. Entonces, cuando se habla de reflexivo, entonces es que nosotros vamos a aprender simplemente a conocernos. ¿Qué es lo que nos vamos a ver? Es nuestro corazón. Nosotros vamos a observar o mirar hacia adentro lo que corresponde con nuestra parte psicológica. O sea, vamos a ver nuestra parte de nuestra psicología. ¿Por qué? Porque es que de aquí parte absolutamente todo. Ya lo vimos en ego, personalidad y esencia, ya lo vimos en los estados y eventos. Vuelvo y repito, nuestro país psicológico. Y para llevar esta meditación reflexiva, esta práctica, nosotros ya hemos visto que también necesitamos de algo muy importante en nosotros, que es esa práctica que se llama la autoobservación. Nosotros, si de verdad deseamos conocernos a sí mismos, si de verdad queremos saber quiénes somos, para dónde vamos, cuál es nuestro real objetivo acá,
debemos empezar con una práctica que es la autoobservación. Para poder llegar a esa meditación se necesita mucha autoobservación. Ya más adelante lo vamos a ver por qué. Porque esta práctica de la meditación es complemento, es un complemento de ese factor o de ese pilar que es la psicología, ¿sí? Y esa parte de la psicología tiene que ver con lo que es la muerte psicológica. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos darle muerte a nuestro agregado psicológico, que en su conjunto se le conoce como ego. El ego en sí hace que nosotros vivamos muy identificados con la misma vida. ¿Por qué nosotros vivimos tan identificados? Esa es la gran pregunta. Ustedes se van a preguntar por qué vivimos tan identificados. Por una sencilla razón. Antes de la autoobservación hay una práctica muy elemental, pero muy difícil de llevar a cabo en la vida práctica, que es el recuerdo de sí. Que está en nosotros, en nuestro ser. ¿Listo? Es el que nos va a dar la luz, nos va a dar la guía. Y cuando uno aprende a recordarse a sí mismo aquí y el ahora, el momento. Permítame un momento. No importa. Bájale el volumen. Bueno, seguimos. Seguimos. Ya hemos visto que la autoobservación es indispensable, es necesaria. Porque con la autoobservación nosotros vamos a descubrir, ya lo dije, nuestra psicología y vamos a mirar lo que son nuestros 5 centros. ¿Sí? Vamos a mirar lo que es el centro motor, el centro sexual, centro instintivo, centro emocional, el centro mental inferior, centro motor. Y cuando nosotros aprendemos a autoobservar, vamos a darnos cuenta que el agregado psicológico se manifiesta en esos 5 centros. Es muy importante nosotros comprender que si nosotros queremos un cambio de fondo, un cambio radical, un cambio total, debemos sí o sí aprender a autoobservarnos para descubrir los defectos psicológicos. Por eso se dice que la meditación reflexiva es complemento de la muerte psicológica. ¿Listo? Cuando nosotros hemos comprendido que el ego no es de nosotros, no es de nuestra parte del ser, ya vamos a comprender, que el ser en nosotros solo lo tenemos en un 3% y que lo demás está envuelto en el ego, un 97% de agregados psicológicos. Vamos a mirar acá que si nosotros queremos cambiar con la autoobservación en un principio, ya lo hemos visto, vamos a aplicar algo que se llama la muerte en marcha. ¿La muerte en marcha para qué es? Para hacerle un alto al defecto para que no se siga alimentando. Entonces, esa muerte en marcha, obviamente uno le hace esa petición o esa oración a lo que es nuestra Madre Divina. La Madre Divina, recordemos, hace parte de nuestro ser, es una derivación de nuestro ser, que la parte femenina es el amor en nosotros. Ella es la encargada de eliminar estos defectos. ¿Por qué hago esta pequeña explicación? Porque nosotros cuando vayamos a hacer una meditación reflexiva, sí o sí hemos tenido que pasar por estos 3 pasos primero, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer una reflexiva, una meditación de guerra que también se le conoce, y no hemos practicado esto, no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Con la autoobservación y al descubrir los defectos,
Si yo, por ejemplo, voy en el bus o en el transporte público, como quieran, y ahí suceden muchos eventos, por ejemplo, los famosos empujones, los pisotones, las peleas, los madrazos y los arrimones, un poco de cuestiones que se ven hoy en día. La gente se identifica con todas esas cosas. Bueno, se ven los colados y uno se identifica. ¿Por qué se identifica? Porque no se recuerda a sí mismo. Cuando uno se está recordando se da cuenta que eso es un evento que necesariamente ha de pasar. Nosotros no debemos identificarnos. Cuando uno se autoobserva, porque se está recordando a sí mismo, entonces se da cuenta que ese es un defecto que ya uno siente por allá que se está manifestando. Entonces cuando uno lo empujan, lo agreden, le pegan, le hacen cualquier cosa, nosotros vamos a sentir ciertas reacciones, ya en lo que sea en el pensamiento, en el sentimiento o en nuestros actos. Los actos son los peores, ¿por qué? Porque si a mí de pronto me golpean o me pisan, yo devuelvo el empujón, el codazo o la mentada de madre, como se dice vulgarmente aquí en Colombia. O sea, uno siempre devuelve por la identificación en la que está. Si se está uno auto-observando, se da cuenta que ese es un defecto como tal que está surgiendo en cualquiera de los 5 centros. ¿Listo? Entonces, para que no crezca el defecto, ¿yo qué debo hacer en un principio? Simple y llanamente decir, madre mía, elimina de mí ese yo. Esa es la oración que uno debe hacer todos los días. Madre mía, elimina ese defecto. Si yo estoy en el trabajo, el jefe me gritó, me mandó de una forma grosera, o mi compañero me maltrató, o reímos porque nos gusta el chisme, cualquier cosa de esas, esos son los eventos que uno debe colocarle total atención mediante la autoobservación para descubrir, porque recordemos que la autoobservación es para descubrir el defecto, cómo se manifiesta. ¿Listo? Cuando uno se autoobserva y se da cuenta que esos defectos le están robando energía a uno, simplemente sí o sí dice, madre mía, elimina de mí ese defecto. Y la madre actúa. ¿Listo? Eso hay que hacerlo en los diferentes eventos de la vida. ¿Qué sucede con los diferentes sucesos de este planeta? Digamos, de ahí es que se va a sacar el material para nosotros trabajar nuestra meditación reflexiva o meditación de guerra, como le llaman algunos. Desafortunadamente nosotros, por nuestro yo cómodo, o nuestro yo satisfecho, o el yo flojo, bueno, tantos defectos que uno tiene, no le gustan esos eventos que suceden en el diario vivir, no trata de alejarse de todo eso. Y ese es un gran error. ¿Por qué? Porque en esos eventos está la materia prima con la cual nosotros nos vamos a autodescubrir. Digamos en esta gran ciudad, Bogotá en este caso, aquí suceden miles de cosas, miles de todos los pelambres, todas las cosas que suceden, que pasan, es el material didáctico para uno autodescubrirse. Entonces uno ve la estrellada, ve la mentada de madre, ve cuando cogen un ladrón y le dan su paloterapia, como se le dice vulgarmente. Uno viendo esos aspectos se da cuenta todos esos defectos que afloran y afloran y afloran. Obviamente si uno está identificado, no se va a dar cuenta de los defectos que salen. Por ejemplo, una vez cogieron un señor que por ahí le rapó el celular a una señora. Lo cogieron y le dieron tremenda paliza, lo empelotaron, le dieron de todo. La gente eufórica decían, péguele más, bueno, mátenlo, cualquier cosa de esas. Pero cuando uno se da cuenta, dentro de uno empieza a surgir esos yoes de venganza, esos yoes de sí, acaben los yoes asesinos, diferentes defectos, el yo de que hay que de meterlo a la cárcel, uno lo juzga, uno también lo lleva por allá a su país psicológico y también lo coge a palo, lo tortura, que porque es tan ladrón, y uno no se da cuenta que dentro de uno tiene el yo ladrón. Entonces, cuando uno más bien se autoobserva y se da cuenta de todas esas cosas, va a descubrir toda esa gama de defectos. Madre mía, elimíneme ese yo. Bueno, en el caso hipotético, porque nosotros vivimos dormidos, eso es innegable, y se nos olvida aplicar la muerte en marcha, entonces nosotros vamos a apelar a lo que es
la meditación reflexiva. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces con la meditación reflexiva? Vamos a explicarlo un poquito más. Bueno, borremos acá. Bueno, la meditación reflexiva va a servir para que nosotros complementemos lo que es ese recuerdo de sí, la autoobservación, la muerte en marcha. Nosotros lo vamos a complementar entonces con nuestra meditación. Esa meditación, lo que se va a hacer con esto es que vamos a coger una escena, vamos a coger un evento que nos haya sucedido en el día, o ayer, o la semana pasada, o hace 2 años, o hace 15 años, o hace 20, no sé. Cualquier escena de esas que nosotros hemos vivido y que recordemos lo duro que fue pasar por esas escenas porque sufrimos, eh, o también pueden ser escenas de tipo que son agradables, porque nosotros siempre escogemos lo que es el dolor, pero también hay que escoger lo agradable, porque en lo agradable también existe yoes psicológicos que se manifiestan, ¿sí? Por ejemplo, en las reuniones donde hay fiesta, pachanga, toda esa cuestión, sale el yo de la que le gusta bailar, el yo de la música, el yo de la gula, porque las viandas o los alimentos son muy buenos y yo quiero repetir y quiero comer, démonos cuenta. O si no, en la época del colegio en que nosotros sufríamos bullying y nosotros éramos las víctimas del paseo o aplicábamos bullying a los más débiles, hay otros defectos que hay que estudiar. Entonces hay mucho material por qué escoger. Entonces cuando cogemos la meditación, digamos que del día, como yo ya me he autoobservado y descubierto, con la muerte en marcha nosotros no terminamos de dar finiquito a lo que es el defecto. Entonces, vamos a utilizar la meditación y ahí nos vamos a dar cuenta que surgieron más detalles de los defectos, ¿sí? Eh, esas escenas de la vida dejan mucho material y dejan muchos defectos por los cuales nosotros hemos alimentado. Entonces, cuando nosotros cogemos un defecto, un diablo de estos, eh, vamos a ver que ese diablo se ha alimentado bastante, ¿sí? Coloquémosle aquí unos... Y que dentro de ese diablo, digamos que este sea la ira tiene muchas ramificaciones. Y si nosotros hacemos una meditación reflexiva, por ejemplo, con la ira, y vamos y nos buscamos, ahorita vamos a explicar cómo es la meditación, buscamos el sitio y analizamos un evento que se nos explotó la ira, vamos a dar cuenta que la ira se manifiesta en los 5 centros, no solo en lo que pensamos, en lo que sentimos, sino en la parte motor, instintiva y sexual. Ahí se ha manifestado la ira. Entonces imagínense o imaginémonos cómo se ha manifestado, por ejemplo, la lujuria, la gula, la pereza, todos los pecados capitales que nosotros tenemos. El yo suicida, el yo tímido, el yo malgeniado, decepcionado, el inepto, bueno, tantos defectos que se han manifestado. Y a través de eso nosotros podemos hacer esos grandes cambios. Bueno, hasta ahí claro, ¿sí o no? Voy a ver si hay preguntas, si hay alguien más conectado, solo hay una persona, bueno, no importa. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Recordemos que, o sepamos que el recuerdo de sí siempre es saber que tenemos un ser, ¿listo? ¿Cómo se hace la práctica de la meditación? Vamos a hacer algo interesante acá. Y la práctica consiste en lo siguiente.
Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es buscar un sitio donde podamos hacer esta práctica, ¿sí? O sea, un sitio tranquilo, que no veamos que nos vayan a interrumpir. Puede ser el cuarto, no sé, puede ser la sala si estamos solos. Vamos a buscar un sillón, puede ser el de la sala, no sé, puede ser el piso, puede ser hasta la misma cama. Bueno, aquí hay que tener cuidado de no quedarse dormido. Después de que hemos buscado esto, nosotros vamos siempre a buscar, vamos a hacer lo que son las conjuraciones y vamos a hacer el círculo mágico. Es importante, es indispensable que nosotros hagamos las conjuraciones del círculo mágico porque fuerzas exteriores nos van a impedir que nosotros hagamos esta práctica, que es tan fundamental. Después de las conjuraciones, vamos a hacer una petición a nuestros padres internos para, o sea, una asistencia, para que esta práctica tenga resultados positivos. Después vamos a relajar el cuerpo físico, y lo más importante acá, hay que aprender a concentrarnos. O sea, voy a colocar la concentración. Eso lo vimos en la conferencia pasada. Recordemos que la concentración es la conciencia centrada en la acción. Antes hay que relajarnos. Bueno, la concentración es indispensable para la relajación del cuerpo físico. ¿Cómo empezamos a relajarnos? Vamos a relajar nuestra parte emocional con nuestra respiración. Vamos a respirar. Podemos retener, exhalar unas 3 o 4 veces. Después vamos a aquietar, no digamos relajar la mente, porque es que la mente, nosotros no es que tengamos una mente como tal, tenemos miles de mentes que son los defectos psicológicos. Entonces lo que vamos a hacer con nuestra mente es calmarla un poquito. ¿Y cómo se calma eso? Simple y llanamente vamos a escuchar sonidos desde el más cercano, un poquito más lejano, hasta el más lejano que se pueda escuchar esa parte auditiva, y vamos a escuchar eso sin identificarnos. Ojo con eso. Después escuchamos desde lo más lejano hasta lo más cercano y nos empezamos a llegar hasta nuestro corazón a escuchar. Esa es la forma de aquietar un poco la mente. Obviamente, si alguien quiere hacer derviches antes de esto, también es válido, ¿listo? Bueno, entonces después de la concentración, vamos a traer la escena. Vuelvo y repito con la escena. ¿Qué pasa con la escena? Aquí es algo fundamental tener algo muy presente. Cuando traigamos la escena, cualquiera que sea, tratemos al máximo de estar bien concentrados y no identificarnos. ¿Por qué nosotros no debemos identificarnos con la escena? Porque si yo traigo una escena, por ejemplo, de lujuria o de pereza o de robo, vuelvo a alimentar el yo, vuelvo a alimentar el defecto. Los diablos esos vuelven y se presentan nuevamente y vuelven y se alimentan. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer una meditación reflexiva sobre las masturbaciones que alguna vez hice o hemos hecho, o las películas pornográficas que uno ha visto, o ese deseo de tener una casa, una finca, un carro, porque el deseo se manifiesta de esas maneras. Voy a traer por qué yo me identifico con eso, pero traigo la escena y lo voy a ver como si fuera una película. Entonces aquí hay que hacer un apartado. El que va a observar la escena, atención a eso, el que va a observar la escena va a ser nuestra conciencia. ¿Y qué va a observar? Va a observar la conciencia, va a observar lo que es nuestro ego, o sea, los yoes. Entonces hagamos de cuenta que uno está viendo una película. Bueno, claro que ese ejemplo
muy traídos los cabellos. ¿Por qué? Porque cuando uno ve una película se identifica totalmente. Pero hagamos de cuenta que uno está viendo una película de la escena que vamos a traer. ¿Con qué fin? Con esa escena en total concentración vamos a darnos cuenta de los defectos que afloraron en esa escena y no pudimos descubrirlos. Por ejemplo, estamos hablando del bus, del transporte público, y me pisaron o me empujaron en esas horas pico en que los buses se llenan demasiado, y esos son los empujones, los estrujones, bueno, los arrimones, esas cuestiones tenaz. Entonces, ahí surgen muchos defectos. Entonces, puede surgir el yo de la pelea, el yo de la ira, el yo del afán, el yo de la lujuria, ¿sí? El yo orgulloso, bueno, y un largo etcétera. Entonces, si por ejemplo yo me enfrasco en una discusión, voy a no solo darme cuenta que está la ira, que detrás de la ira está el orgullo, porque imagínense, me están pisando, me están empujando y yo soy alguien importante porque yo así me lo creo. Y obviamente pueden surgir en la parte del centro motor las devoluciones de peleas, de contestar con el verbo, y ahí viene el yo de la grosería. Detrás del yo de la grosería viene el recuerdo que yo era bien vulgar y me decía unas groserías que los otros no saben. Recordemos que aquí en Colombia la maña es de decir es gran doble no sé qué, pero ahora es 30, es doble, es 70, entonces le aumentamos. ¿Por qué le aumentamos? Por algo debe ser. Meditemos sobre eso y por qué aquí en Colombia le aumentamos a esas groserías. Entonces aquí me voy a dar cuenta de que salen muchos detalles, que es en realidad lo que nosotros vemos. Y acá va a ser algo muy importante tener en cuenta. Nosotros no vamos ni a juzgar, no vamos ni a juzgar, ni vamos a justificar el yo o nuestros defectos. Lo que nosotros vamos a hacer acá es comprender el defecto. En la meditación reflexiva, nosotros lo que vamos a buscar es comprender el defecto, o sea, el yo psicológico. Ustedes van a decir, bueno, ¿yo cómo comprendo un defecto? Pues simple y llanamente nosotros no vamos a comprender el yo con la mente. Nosotros vamos a comprender es con nuestra conciencia. Entonces, borremos acá. ¿Quién va a comprender aquí? Ese 3% que nosotros tenemos. O sea, nuestro Padre, que es la sabiduría, es el que va a comprender el defecto. Y nuestra Madre, que es el amor, es la persona, la encargada de eliminar. Pero entonces vamos a detenernos un poquito acá. ¿Cómo se comprende el defecto? La meditación, como tal, significa que yo no voy a pensar en nada. Debo mantener mi mente en blanco. Traigo la escena, recuerdo la escena y con un solo pensamiento que es estoy concentrado en los defectos que están saliendo, voy a mantener mi mente en silencio para que llegue ese chispazo de nuestro Padre interno, que es el que va a comprender el defecto en cuestión. Entre más profunda sea esa meditación, más profunda va a ser nuestra comprensión del defecto. Cuando uno no está pensando en eso, llega a la comprensión de nuestro Padre y uno se da cuenta, lo siente por intuición, que ese defecto nos ha hecho gran daño, nos ha causado muchos malestares, muchos robos de energía,
que no debieron ser así, que por causa de los yoes es que nosotros estamos tan enfermos, ¿sí? Entonces viene la sabiduría del Padre y uno comprende los detalles que se están manifestando. Cuando uno ya comprende, viene el enjuiciamiento. Uno debe enjuiciar al defecto, llevarlo a los banquillos de los acusados. Entonces, por eso es que se dice que uno no debe ni justificar el defecto, ni tampoco hay que evadirlo, ni justificar, ni, ¿cuál es lo otro? Lo que dije ahorita, Lina. No, justificar o, bueno, se me olvidó la otra palabra. Entonces, uno debe eliminar. Ya cuando ha comprendido eso, le dice a la Madre Divina, Madre mía, elimina de mí ese defecto. Madre mía, elimina de mí ese yo. Madre mía, elimina de mí ese detalle que he comprendido. Obviamente a los defectos no hay que, vuelvo y recargo a ver si me acuerdo, no hay que justificarlos, hay que comprenderlos. ¿Listo? Bueno, esa es la forma como uno empieza a hacer la meditación reflexiva. Podemos empezar con 2 minutos, con 5 minutos de hacer una meditación reflexiva de la escena que ustedes quieran, ya sea del día o del hace una hora, de hace 2 horas, podemos hacer meditación reflexiva sobre eso. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. La idea es que cada vez vayamos ahondando en esta práctica, porque esta práctica es el complemento, ya lo dije, del pilar de la psicología, que es eliminar con la muerte psicológica todos esos yoes. Si nosotros queremos, vuelvo y repito, cambios profundos de raíz, queremos eliminar todos esos yoes, queremos hacer un gran cambio en nosotros, debemos aprender a meditar sí o sí. Hay otra forma de meditar, es que la persona coge un cuaderno y anota todos los defectos que se han manifestado, ya sea en el día, en la semana o en su vida. Y coge determinado defecto y anota todos los detalles que han surgido en las escenas vividas. Otra forma de hacer esta meditación reflexiva es que uno debe aprender también a coger centro por centro, si lo quiere así, y darse cuenta cómo, por ejemplo, el defecto de la ira se manifiesta en la parte de lo que pensamos, de lo que sentimos, en nuestra parte del tercer cerebro, que es lo mismo de hablar del motor instintivo y sexual. Lo mismo sucede con la lujuria. Cómo se manifiesta en nuestra parte sexual, en nuestra parte instintiva, en nuestra parte emocional, en nuestra parte de nuestro pensamiento y en la parte motriz. Todo así lo podemos organizar nosotros. Es indispensable, vuelvo y repito, que no nos identifiquemos con esto. O sea, ¿qué pasa con la identificación? Hablemoslo acá un poquito, ya que estamos tocando estos temas. Cuando uno se identifica, es porque se ha olvidado del ser. ¿Listo? Cuando uno está identificado es que se ha olvidado de su propio ser. Una persona que se identifica significa que está idéntico al defecto, o sea, se mimetiza con el defecto. Por ejemplo, una persona borracha se identifica con el alcohol y termina borracho. Una persona que se identifica con la lujuria termina fornicando. Una persona que se identifica con el bien ajeno termina robando. Y una persona que se identifica con su propio orgullo o con sus propios yoes asesinos termina asesinando y puede terminar en la cárcel. Bueno. Entonces, después de la identificación que viene, cuando alguien se identifica, simple y llanamente viene la fascinación. Y eso es lo que nosotros vemos a diario, gente fascinada con todo. Está fascinada con las películas, con los deportes, con la política, con las situaciones del país, con las guerras. Uno está fascinado con el trabajo, hasta se fascina con la mujer y viceversa. Uno se fascina con todo porque está identificado.
Y obviamente después de la fascinación que viene el sueño. Uno identificado, fascinado, vive el sueño. Por eso se dice que esta humanidad vive dormida. O sea, nosotros estamos durmiendo porque tenemos un sueño de tipo psicológico que hace que nosotros vivamos víctimas de todo por el sueño en que nos encontramos. ¿Cómo se combate esto? Simple y llanamente no olvidarse de sí mismo. ¿Qué significa eso? Recordarse a sí mismo. ¿Listo? Cuando uno está trabajando, con la meditación reflexiva, siente algo que se llama el sabor trabajo. Es así, ¿no? Sabor trabajo. Pero cuando uno vive identificado, ¿qué pasa? Viene a vivir algo que se llama el sabor vida. Y cuando uno vive el sabor vida, pues vive fascinado y vive en el sueño. Entonces yo vivo con el sabor vida del trabajo, vivo fascinado, vivo en un ensoñamiento de ensoñación, bueno, como se le quiera decir a eso, que si gano tanto voy a comprar esto, empiezo a futurizar, o si no, a pensar en el pasado, y no, jamás vivimos el instante, ¿listo? Quiero alejarme de esta ciudad porque es muy violenta, muy peligrosa, y no nos damos cuenta que si estamos en esta ciudad o en otra, no sé, es porque la ley nos puso ahí, nuestro ser nos puso ahí para autodescubrirnos. Tratemos de no identificarnos, tratemos de aprender a autoobservarnos para el autodescubrimiento. Si nosotros no nos autodescubrimos, vamos a seguir nuestra vida común y silvestre. Entonces, esta práctica es muy buena que nosotros la hagamos todos los días. Ojalá, vuelvo y repito, 5 minutos, 10 minutos, pueden coger un cuaderno y anotar, o simple y llanamente coger centro por centro y analizar cómo se manifiesta el yo, por ejemplo, de la ira en el intelecto. Por ejemplo, yo veo películas o el fútbol y quiero reflexionar sobre eso. La etapa en que a mí me gusta el fútbol, qué tanta energía boté y qué pensaba, qué sentía y cómo reaccionaba. ¿Listo? Y hay muchos temas en los cuales uno puede reflexionar en su vida. Hay otra cuestión que debemos tener muy presente. Nosotros debemos estar trabajando los defectos que nuestra Madre Divina nos muestra en los mundos astrales, en los sueños, como se dice. Nos han mostrado qué defectos trabajar. También a esos defectos que nos muestran en el mundo del astral, en la quinta dimensión, también debemos hacer nuestra práctica de meditación reflexiva o meditación de guerra. ¿Listo? Entonces la invitación es que nosotros practiquemos todo esto. Esto es en un principio y lo que vamos a trabajar son los detalles. Recordemos que esta es una base fundamental para eliminar todo lo que son los detalles. Ya los, el trabajo de lo que es los 7 pecados capitales los trabaja el Cristo, que ojalá todos ustedes escojan el camino directo para que Él elimine esos yo es causa. Y así es como uno trabaja en esto, si de verdad quiere cambiar, si quiere trabajar. Hay un dicho que dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces uno se da cuenta realmente quién está trabajando en esto y quién no. Listo, bueno, muchas gracias. Vamos a mirar qué preguntas pueden haber. Bueno, solo hay una persona que se conectó. Muchas gracias. Mercedes Varela. Muchas gracias a Mercedes. Bueno, se me olvidó decirles algo antes de que se me olvide. Esta página de Revolución 11 la lleva Carmen. Ella me pidió por favor que le ayudara en estas conferencias porque ella se fue a hacer una misión al exterior. Entonces, puede ser una sorpresa que ustedes me vean